El tema que los hermanos me propusieron es urgente, ¿no? Así es la serie de temas, es urgente. Y verdaderamente es urgente predicar el mensaje del Evangelio. Los hermanos me propusieron dos pasajes, uno es en Mateo en la Gran Comisión y otro es en 2 Timoteo 4:1, que es el que vamos a tocar en esta mañana, el que elegí y al cual los invito a que, en el cual tengamos una lectura. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es el apóstol quien habla, el apóstol Pablo, y le va a decir a su hijo amado en la fe, Timoteo, lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dos pasajes, pero qué pasajes ricos, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos encontrar en estos dos pasajes de la palabra de Dios? Decíamos entonces que el apóstol Pablo, ya llegando a su fin, encarcelado, de alguna manera en esta carta le está dando un legado espiritual y le está diciendo algunas cosas muy, muy importantes a Timoteo. Y entre ellos le va a decir esto: te encarezco. ¿Qué quiere decir encarecer? Bueno, encarecer quiere decir hacer algo o a alguien que sea más importante o valioso. Es un llamado vehemente, ferviente, importante, urgente. Es algo imperioso. Dice, te encarezco. Pero además tiene una connotación legal, porque este mensaje no se puede tomar a la ligera, porque dice que el encargo es delante de un juez, de aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, tiene una connotación legal y el mensaje es importante. Ahora bien, ¿qué es esto tan valioso, tan importante, tan urgente, que hay que anunciar o que hay que predicar? Bueno, dice que prediques la palabra, que prediques la palabra. Y fíjense que no es opcional. Fíjense cómo se lo está diciendo. No le está diciendo, bueno, en lo posible, o tratá de predicar la palabra si podés, si tenés tiempo, si te queda bien, si se da la oportunidad, vos predicá la palabra. No, predica la palabra. Es imperativo. Predica la palabra. No es opcional. Y yo digo, a veces nosotros no somos conscientes de la importancia de predicar la palabra. A veces no estamos en sintonía con el Señor. Y yo, bueno, preguntas que quizás tenemos que hacernos nosotros. ¿Somos conscientes de la importancia de la palabra? ¿Vivimos, por otra parte, conscientes a la luz de la venida del Señor? Porque está diciendo acá que vas a tener que, de alguna manera, rendir cuentas delante del Señor, en su venida, en su manifestación, dice acá. Acá está hablando de la aparición. La palabra no tiene mucha importancia, pero la palabra es epifanía. En griego, una palabra que describía de alguna manera la aparición del emperador. Ustedes saben que en el Imperio Romano el emperador era un semidios, era una figura muy importante. Y donde el emperador aparecía en un lugar, se le llamaba epifanía, la aparición del emperador. Y donde se esperaba la epifanía, o que aparezca allí el emperador, se preparaba y se adornaba todo, se pintaban, se limpiaba todo, se blanqueaba, se organizaba. A donde él iba, todo tenía que funcionar perfecto, estar limpio, ordenado, pintado, todo preparado, listo, porque allí se iba a manifestar o allí iba a aparecer el emperador, ¿no? Hablando de este tema. Ahora, ¿nosotros cómo estamos? Preparándonos ante el mensaje, la importancia del mensaje y la venida del emperador o de nuestro rey. ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo a la luz de la venida del Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo viene. Nosotros no vamos a
a rendir cuentas en el sentido de que el Señor nos va a decir, vos no predicaste, o vos no enseñaste la palabra, no anunciaste la palabra, ahora te voy a... No hay castigo, no hay condenación. Para los que están en Cristo ninguna condenación hay. El Señor cuando nos perdonó en la cruz, perdonó todas nuestras faltas. Pero sí va a haber un tribunal donde nosotros hemos de alguna manera rendir cuentas, pero va a ser para premiar, donde va a haber coronas, donde el Señor dará coronas a los que ganaron almas, a los que anunciaron el Evangelio, a los que le sirvieron. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando estemos delante del Señor y ante la mirada penetrante del Señor, aunque no nos diga nada, ni nos cuestione nada? El Señor sabe todas las cosas y sabe cómo nos conducimos y cómo vivimos, sabe lo que teníamos que hacer y no hicimos, y seguramente cuando estemos en ese momento sentiremos vergüenza, aunque no seremos condenados, aunque quizás no recibamos si no hicimos lo que teníamos que hacer, las coronas, por ganar almas, por ejemplo. El Señor viene. ¿Estamos viviendo a la luz de la venida del Señor? ¿Estamos preparados? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Estamos anunciando el mensaje del Evangelio a toda criatura? ¿Estamos haciendo discípulos? Dice 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Este es el encargo, y estar preparado, que prediques la palabra. Predicar la palabra es ser un heraldo. La idea acá, el rey cuando tenía que dar un anuncio, no existían los medios de comunicación como tenemos ahora, no existían las redes, la TV, la radio, nada de eso. Entonces lo que el rey quería dar o comunicar a su pueblo y a su gente lo hacía a través de un heraldo. Un heraldo se paraba en las esquinas en determinados lugares y decía, así dice el rey. Y leían lo que el rey había dicho y quería transmitirle a la gente. Y eso somos nosotros, heraldos. Alguien que transmite lo que el rey dice, lo que el Señor quiere decir a las personas. El encargo es que prediques la palabra. Esto no solo es desde el púlpito, porque a veces decimos, bueno, ¿y quién tiene que predicar la palabra? Bueno, el pastor de la iglesia, los ancianos, los hermanos que toman la palabra desde el púlpito. No, esto es algo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos heraldos, cada uno de nosotros tenemos que predicar, tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio. Y el foco de la predicación tiene que ser en la palabra, que prediques la palabra. Hoy vemos muchas personas que predican a veces de manera tal vez muy entretenida, de manera muy pintoresca. Vemos que muchas personas son tal vez autorreferentes cuando hablan, y tenemos que pensar lo siguiente, tenemos que tener cuidado cuando anunciamos el mensaje del Evangelio, porque el foco, el centro es la palabra, no es el predicador. Tenemos que procurar nosotros pasar lo más desapercibidos posible. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, lo importante que no es que las personas digan, qué bien que predica, qué buena predicación, qué buenas ilustraciones, no. Todo tiene una finalidad. Nosotros tenemos que pasar lo más desapercibidos posible. A veces vemos predicadores que pareciera que estuvieran en un escenario y estuvieran los reflectores apuntándolo a él. Acá el reflector tiene que estar puesto sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante. La palabra de Dios es la que tiene poder, la que puede cambiar vidas, transformar a las personas. Nosotros somos mensajeros. El mensajero no es importante. Lo importante es el mensaje. Tenemos un mensaje poderoso que entregar y no tenemos que distraer a las personas.
la predicación tiene que ser amena, todos estamos de acuerdo, pero no somos contadores de chistes, no somos teólogos para aburrir a las personas con teología profunda y que muchas veces las personas no entienden o se queda pensando qué quiso decir. No somos autorreferentes porque no somos el ejemplo, no podemos decir como el apóstol Pablo, hacer lo que, sed imitadores de mí, y ponernos como un ejemplo a seguir siempre que tenemos que hacer lo correcto. No podemos ser autorreferentes. Tenemos que tener cuidado cuando anunciamos entonces el mensaje. Es un mensaje muy valioso, es un mensaje muy importante. No es para tomarlo a la ligera ni descuidarlo. Dice, que instes. ¿Cuándo tengo que predicar? Dice, a tiempo y fuera de tiempo. Y este pasaje a mí me hace un poco de ruido porque ustedes vieron que a veces no nos animamos a predicar. ¿Cuántas veces, yo no sé si a ustedes le habrá pasado lo mismo que a mí, pero cuántas veces nos quedamos callados cuando tendríamos que haber hablado? Y pensamos que tal vez no era el momento, ¿no? No le voy a decir ahora porque, no sé, no se da la oportunidad, a veces buscamos la oportunidad, el momento de poder hablar con la persona, pero el momento perfecto nunca existe. Sería lindo que nos digan, como le dijeron al apóstol Pablo, ¿qué haré para ser salvo? Es lindo cuando una persona nos dice, ¿cómo puedo ser salvo? Está bueno, y nos abre la puerta para que nosotros le prediquemos. Pero muy rara vez se da eso. ¿Cuántas veces en la vida se te da esa oportunidad? Que una persona venga y te pida que le prediques el Evangelio. No se da. Es muy difícil. A veces hay que forzar la situación, hay que buscarla. ¿Cómo tenemos que predicar? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Bueno, siempre hay tiempo. Y fuera de tiempo y también tenemos que predicar. Siempre va a ser fuera de tiempo el momento de la predicación, porque las personas no quieren escuchar, no quieren recibir el mensaje. La persona que está perdida no se da cuenta de su situación mayormente. ¿Cuándo le vamos a tirar, o cuál es el momento oportuno para tirarle un salvavidas a una persona que se está ahogando? Ahí, en ese momento. ¿Cuándo es el momento oportuno para decirle a una persona, qué sé yo, que está en un edificio que se está prendiendo fuego en el edificio que tiene que salir? En ese momento. Las personas se están perdiendo, no saben. La persona está en peligro. Dice la palabra de Dios que el que no cree está muerto en sus delitos y pecados. No dice que va a estar muerto, dice que está muerto. Por eso es el momento para predicarle de ahí la urgencia del mensaje y lo imperioso del mensaje. Hay personas que nosotros nos cruzamos y no sabemos si vamos a tener oportunidad. Hay compañeros de trabajo, hay personas quizás del colegio, de la escuela, clientes, amigos, familiares, personas que quizás no sabemos si vamos a tener otra oportunidad de predicarle el Evangelio, de hablar. Por eso tenemos que aprovechar y optimizar cada oportunidad que tenemos. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Allí en Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, tenemos que ser diligentes. A veces nos da pereza hablar, nos da vergüenza. Tenemos que vencer eso. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que buscar oportunidades. Recordemos que la mayoría de las personas no quieren oír el Evangelio. Allí en Hechos, capítulo 24, versículo 25, si ustedes me acompañan, el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio a una persona. Y dice, pero Pablo, al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga otra oportunidad te llamaré. Le estaba predicando el Evangelio. Y dice, se espantó, dice, porque no es un mensaje muchas veces agradable
el mensaje del Evangelio, porque hay que confrontar a la persona con el pecado. Y le estaba hablando del juicio venidero y del dominio propio, una persona que no sabía lo que era el dominio propio, y del juicio venidero, y se espantó, dice, no, pará, otro día te escucho. La persona por lo general no quiere escuchar el mensaje, pero nosotros tenemos que buscar las situaciones, forzarlas, buscar los temas de conversación, generar la oportunidad, hacer que ese momento quizás no tan oportuno, que sea oportuno. No hay tiempo inoportuno para la verdad. Pero es importante, hermanos, que estemos bajo la guía del Espíritu Santo, porque esa es la única forma que podemos estar atentos y que podemos estar siempre alertas para poder predicar el Evangelio. Si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, va a ser medio difícil. Y eso vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante también. Dice, redarguye. ¿Qué es redarguir? Redarguir es convencer de culpa. Convencer de culpa. Poner en evidencia, hacer que la persona que está en pecado se dé cuenta de su pecado. Que la persona que está en un camino equivocado se dé cuenta que está en el error. Redarguir significa obligar a una persona a verse tal cual es. ¿Y cómo hacemos que una persona se vea tal cual es? ¿Cómo redarguimos a una persona de que es pecador? ¿Cómo lo convencemos de que es pecador? Poniéndole delante un espejo, el espejo de la palabra. La palabra es la que te muestra y la que te dice cuál es tu condición y cómo estás. Tenemos que tratar de ponerle delante el espejo de la palabra para que él se vea tal cual es y reconozca su pecado y su falta. Dice en Juan 8:46, y esto es válido también para los hermanos, no solo para la persona inconversa, sino para los hermanos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, redargúyele la palabra, repréndele, redargúyele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, no sean redarguidas. La persona que está haciendo lo malo no quiere venir a la luz, y nosotros tenemos que llevarle la luz de la palabra de Dios, y mostrarle el pecado y sus consecuencias. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio tenemos que hablar del pecado. Hoy se predica un Evangelio muy light, donde el pecado no se menciona. Pero si una persona no es pecadora, ¿de qué se va a salvar y de qué se va a arrepentir? Si primero no le hablamos del pecado y que tiene que arrepentirse del pecado. Y que el pecado es el que le condena y le lleva a la muerte eterna. ¿De qué se va a arrepentir? ¿De qué se va a salvar si no tiene pecado? Un evangelio sin pecado es un evangelio incompleto. Tenemos que llevar a las personas a los pies de Cristo, también mostrándoles su situación a través de la palabra de Dios. También esta palabra significa refutar, reprender. Dice, no participes, Efesios 5:11, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, redarguirlas. Hay veces, hermanos, donde vemos cosas que hacen nuestro entorno, tal vez las personas con quienes nos relacionamos, que no están bien, que son pecados. Hay veces donde tenemos que decir, esto está mal. Tenemos que marcar la diferencia, porque también eso es una forma de mostrar la palabra de Dios. Tenemos que redarguir, entonces. ¿Qué más tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios. Reprende. Reprende. En Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tenemos que a veces reprender. Reprender con autoridad. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de la palabra de Dios. No está bien ir a la persona y decirle, no, yo te digo, vos no tenés, porque yo pienso, porque no. La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esto está mal. Tenemos que marcarlo, tenemos que subrayarlo.
Hermanos, siempre esto con amor. Nunca poniéndonos en un pedestal y creyéndonos superior a las personas. Porque el Señor nos sacó de ahí también a nosotros. Nosotros venimos de ahí. Somos pecadores igual que todas las personas. Pecadores salvados, redimidos, perdonados, pero pecadores al fin. Mateo 16, 22, allí dice, pero volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me de tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Este es un ejemplo claro también de reprensión. En Hechos 5:3, Ananías y Zafira, ahí también tenemos un ejemplo de reprensión. Dice, reteniéndola, o sea, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que minquieses al Espíritu Santo? Y sustrajeres del precio. Ahí lo está reprendiendo. El pecado tiene que ser reprendido, hermano. No puede ser avalado, no puede ser acompañado. El pecado tiene que ser reprendido. Si nosotros vemos que un hermano está haciendo algo malo, tenemos que reprenderlo. Si nosotros hacemos algo malo, estaría bueno que un hermano venga y nos reprenda. Nos diga: mira, hermano, esto que estás haciendo está mal porque dice la palabra esto y esto. Reprender, entonces. Otra palabra también semejante acá es resistir. El pecado tiene que ser resistido. Dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, estaba resistiendo al hermano porque el hermano estaba en pecado. No le dijo: vení, está todo bien, bárbaro, sí, no dejamos el pecado de lado. No, le resistió. O sea, puso un freno, puso un límite, porque allí había pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El pecado aleja de Dios, nos separa, rompe la comunión. Es necesario que tomemos cuenta de la gravedad del pecado y le resistamos. El pecado tiene que ser expuesto, tiene que ser reprendido y tiene que ser resistido. Siempre decíamos con amor, contacto y considerándonos a nosotros mismos. Exhorta, dice. Exhorta. ¿Qué es exhortar? Exhortar es animar a que obedezcan y actúen. Es animar a los hermanos a que obedezcan la palabra de Dios, a que hagan lo que dice la palabra de Dios y a que actúen en consecuencia. Al comienzo de la reunión nuestro hermano hablaba y nos exhortaba a predicar el Evangelio. Eso es exhortar, alentar a que prediquemos el Evangelio, a que hagamos lo que Dios nos pide. Primera Tesalonicenses 2:7 dice: antes fuimos, dice el apóstol Pablo, tiernos entre vosotros como nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ese tiene que ser el espíritu, esa tiene que ser la forma. Dice: así como también sabéis qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, ahí está la palabra, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo tiene que ser? Con toda paciencia, dice, y longanimidad. Con toda paciencia, o longanimidad en la palabra. Paciencia sin límite. ¿Cuántas veces decimos otra vez, le tengo que decir esto al hermano, otra vez? ¿Cuántas veces le voy a predicar a este tipo? Si no entiende, si le entra por un lado y le sale por el otro, si no quiere hacer caso, si no se arrepiente, ¿cuántas veces le tengo que predicar? Bueno, dice con toda paciencia. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de paciencia? El Señor. La paciencia, pensemos en la paciencia que el Señor tuvo para con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? ¿Por cuánto tiempo nos buscó
hasta que nosotros nos convertimos. Y aún después que nos convertimos, ¿cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros que nos perdona? 1, 2, 3 veces, todos los días le fallamos. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Si nosotros actuáramos, o si el Señor actuara como actuáramos nosotros, pobre de nosotros, ¿no? Ya estaríamos, nos hubiese cortado la cabeza, nos hubiese descartado. Pero el Señor tiene paciencia, es paciente para con nosotros. Una y otra vez nos busca, una y otra vez nos restaura, una y otra vez nos perdona, pacientemente. Y nosotros tendríamos que tratar de mostrar esa misma paciencia para con los hermanos y para con las personas que no conocen al Señor. Volviendo a lo que decíamos hoy del Espíritu Santo, la paciencia es un fruto o parte del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia. Paciencia. Por eso es importante, como decía hoy, que nosotros estemos en el Espíritu, en sintonía con el Señor. Estemos andando en el Espíritu, para que se puedan manifestar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, podamos estar atentos para predicar el Evangelio, conscientes, porque a veces estamos en otra, estamos muy ocupados con nuestras cosas, y no estamos en el Espíritu, y no manifestamos los frutos del Espíritu que son necesarios y fundamentales para poder anunciar el mensaje del Evangelio. Por último, dice 2 de Pedro con respecto a esto de la paciencia, 3:15, y tened entendido que la paciencia, la longanimidad de nuestro Señor es para salvación. El Señor tiene paciencia para la salvación de las personas. Dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, esa tiene que ser nuestra actitud. Ser paciente con las personas, tratar de ganarlas, tratar de mostrarles, tratar de enseñarles. ¿Quién sabe cuántos golpes necesita una persona para llegar a los pies del Señor? Hay conversiones que fueron de una, escucharon el mensaje, se convirtieron, y otros fuimos más duros de roer. El Señor nos puede dar varios golpes hasta que llegamos a los pies de Cristo. Dijimos, basta, no lucho más, no me resisto más, me entrego ante el Señor Jesucristo. No todos somos iguales. Tenemos que tener paciencia con las personas. Y con toda doctrina, con la doctrina, siempre enseñando y aplicando la palabra de Dios. Exhortaciones nos llevan a veces peso porque no son con doctrina. Cuando a veces enseñamos y a veces no queda nada, o no tiene peso, no hay doctrina, porque lo importante, decíamos hoy, es enseñar la palabra de Dios, no lo que nos parece, no cuentitos, no somos narradores de cuentos. Si bien un mensaje está bueno que tenga o puede tener algo de humor, no somos contadores de cuentos, no somos historiadores, no somos teólogos. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra. No estamos para entretener a la gente. Capaz que cuando termina la predicación uno le puede decir, uy, qué lindo, qué entretenido, qué lindo que fue el mensaje, pero ¿cuánto quedó de ese mensaje? Puede haber sido muy entretenido, los hermanos pueden estar atentos, pero ¿hubo doctrina? Tiene que ser con doctrina. ¿Con qué propósito? El propósito es salvar a las personas, rescatarlas del error. Tenemos que estar atentos, hermanos, no queremos que las personas se pierdan, queremos que el mensaje sea eficaz. Ya con esto terminamos. Decíamos que el mensaje es urgente, el mensaje es imperativo, el mensaje tiene que ser proclamado lo más rápido posible, en todo tiempo, fuera de tiempo. Fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Cuando tenemos ganas, cuando no tenemos ganas. Cuando nos parece y cuando no nos parece. No ser cargosos, tal vez no ser inoportunos, pero siempre se puede buscar un momento para predicar el mensaje de salvación, para predicar la palabra.
tiene que ser predicado como dice la palabra de Dios, mostrándole a la persona que es un pecador. El mensaje del Evangelio tiene que contener pecado, tiene que contener, decirle a la persona que es pecador, tiene que mostrarle que se pierde. Hoy las personas no hablan de infierno, no hablan de pecado. El mensaje contiene pecado y contiene infierno, pero contiene también la esperanza de vida eterna, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros para librarnos de todo eso. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder predicar de esta manera el mensaje de salvación para cuando tengamos que rendir cuenta también delante del juez no tengamos de qué avergonzarnos, sino que podamos con gozo recibir también la corona de gloria. El Señor, hermano, nos bendiga. Oramos. Nuestro Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra. Señor, tu palabra siempre es el espejo al cual nos miramos, Señor, y a veces al pensar en este mensaje tan valioso, tan importante, que tenemos que entregar urgentemente, Señor, nos hallamos faltos, porque, Señor, desaprovechamos oportunidades, Señor, no somos, Señor, efectivos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que a través de la comunión contigo, Señor, y la guía por el Espíritu Santo, podamos, Señor, anunciar este mensaje, Señor, de manera diligente, de manera eficaz, de manera, Señor, efectiva, que las personas puedan ver su necesidad, su condición, puedan ser confrontadas con un pecado, con la eternidad, en el lugar de condenación, pero también y sobre todo con la esperanza gloriosa de que hay en el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, que murió en la cruz para salvarnos y para rescatarnos. Señor, has puesto este mensaje precioso, Señor. Tenemos este tesoro, Señor, en vaso de barro. Ayúdanos, Señor, a anunciarlo. Ayúdanos, Señor, a predicar, Señor. Te damos las gracias por todo, dejamos todo en tus manos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.